Sí, entonces miren, por ejemplo, acá tenemos una carpeta que se llama 4, trabajar con archivos y carpetas en PowerPoint. Básicamente ahí lo que tenemos es eh, unos archivos, archivos uno 2 y tres carpetas, carpeta uno 2 y 3. Ellos van a ver que allí eh, en la carpeta uno pues ahí aparece un solo archivo. ¿Sí? Pero ¿qué tiene? Tiene varias hojas y en esas hojas hay varias tablas. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de un archivo base, leer toda esa información y unirla desde Power Query. Igualmente está la carpeta número 2, que ya no son un solo archivo, sino que son tres archivos, unir esos tres archivos en uno solo, la información, las tablas que aparecen ahí. Y en el archivo, en la carpeta 3, aparecen tres archivos planos, ¿sí? Son archivos planos, ¿sí? Separados con comas, ¿sí? Y entonces la idea es leerlos también desde un archivo nuevo, que es el 3. Entonces vamos a abrir el archivo uno, que es este que está abierto aquí, básicamente. ¿Sí? Entonces observen que desde este archivo vamos a leer esas tablas que contiene ese primer archivo. Entonces lo primero que hacemos es entrar allí a datos, siempre hay que entrar aquí a obtener y transformar. Y entramos a las siguientes opciones, a esta opción de aquí, y le damos la opción desde un libro de Excel. ¿Sí? Importa datos desde un libro de Microsoft Excel. Importar, extraer, ¿no? Entonces estamos importando allí, él empieza a leer esa información allí, empieza a hacer el proceso allí de lectura, de tomar las herramientas pues de Power Query. No es Excel en sí, ya le empieza a trabajar es con las instrucciones de Power Query. Entonces observen que aquí pues me abre para hacer la búsqueda del archivo. Entonces nos metemos aquí, yo voy direccionándome de la carpeta donde tengo ese archivo. Por aquí hay una que llama videos, esta. Y dentro de videos está la 4, la carpeta 4, y ahí aparece la carpeta, un archivo con varias hojas. Y ahí encontramos el archivo, que es este. Al darle clic ahí, empieza a hacer ahora sí ya el proceso de lectura de ese archivo, de todas esas hojas. Y empieza a hacer, pues, conectarse primero y hacer ya la lectura y la transformación de datos. Y eso entonces el que hace, lo lanza a Power Query. Sí, van a ver que él directamente no trae información a Excel. En versiones viejitas de Excel, uno traía así y lo traía directamente a Excel. Ya no, ya él usa una herramientita que se llama transformación de datos Power Query, ¿no? Entonces aquí seleccionamos todo, seleccionar varios elementos. ¿Para qué? Para seleccionar solo las tablitas. Ojo, ahí estoy seleccionando solo las tablas, no las hojas. Claro, porque la estructura que está ya son tablas, ¿no? Entonces vamos a darle aquí. Miren que él ahí está haciendo la lectura, evalúa pues lo que hay en esas tablas, está leyendo la información para dar una visión, una vista preliminar de la información que se tiene allá. ¿Sí? Son tablas que están pues obviamente en el mismo orden, ¿no? Diferente información, pero miren que es la misma estructura, ¿no? No es que estén pues en una el peaje esté por acá y en la otra el vehículo por acá, en la otra lo haga por allá, no, no, tienen la misma estructura con diferente información de diferentes meses. Y entonces aquí le damos la opción transformar datos. Con esta opción de transformar datos, entonces ahí nos direcciona ya ahora sí a la pantalla de Power Query, ¿no? Que ya no estamos ahí no estamos entrando en esto, o sea, en el momento en que activamos esa opción de transformar y entrar al archivo, eso es Query, ¿no? Que él muestra de entrada pues esa primera pantalla allí y ya está trabajando con Query. Y todo eso es transformación de datos. Eso realmente equivale a una macro, ¿no? Todo eso que estamos haciendo aquí, eso es una macro, que ya lo hace de manera automática. Aquí, pues digamos, uno podría de una manera muy sutil decirle a esto, agréguele a esta, o que cree una nueva hoja, otra tabla, y esa tabla agrégueme la tabla 3 y la tabla 14. Pero voy a hacerlo sobre esa tabla 1, que de una vez él nos muestre todo aquí, a transformar datos allí. Entonces voy a desactivarle aquí tipo cambiado y voy a desactivarle navegación para que me deje la tabla tal cual. Sí, el origen de datos, básicamente. Él aquí me está relacionando ese origen, de dónde vienen todos esos datos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a escoger aquí donde dice Hint, vamos a seleccionar aquí que solamente nos muestre tablas, no hojas, sino tablas. Entonces cada vez que vaya a leer ese archivo, va a buscar tablas, no hojas. ¿Sí? Donde hayan tablas, él va leyendo allí. Y ahí estamos haciendo selección solo de tablas. Es que dice aquí las filtradas. En donde dice data,
vamos a seleccionar esa columna y vamos a decirle que nos quitar otras columnas, o sea que solamente nos deje la data de las tablas. Y aquí en esta opción vamos a expandir para que nos muestre así todos los datos uno a uno. Esta opción es la de expandir. Al darle a aceptar allí, entonces miren que se expandió la data, o sea, expandió todos los registros. ¿No? Esa es la idea allí. Entonces ahí ya nos expandió eso allí. Y uno dice, no, ya quedó eso listo, ¿no? Ya uno lo define que está listo. Ahí hay que dar otras transformaciones, pero dejémoslo hasta allí para que veamos cuando aparecen otras cositas. Entonces uno hace, devuelve y hace las correcciones. Entonces démosle archivo, cerrar y cargar. En esta opción cerrar y cargar, entonces digámosle que no, lo que cree únicamente la conexión, pero que lo agregue al modelo de datos. Aceptar. ¿Sí? O sea, lo está mandando también a Power Pivot. O sea, no nos genera aquí hojas con esas tablas, sino solamente la conexión, eso que aparece a la derecha. Y en Power Pivot las tablas o esas consultas, porque son consultas realmente, ¿no? Yo le llamo a esas tablas, pero son consultas realmente. Esas consultas, porque las tablas originales están en el otro archivo. Son consultas que se están cargando al modelo de datos, o en pocas palabras a Power Pivot. Observen allí que él empieza a hacer la lectura y la conexión. ¿No? Si él va creando conexiones de cada una de esas consultas, cuenta el número de registros, todo eso, ahí quedó. Si uno me para por aquí, entonces dice, alguien ve este archivo así y dice, no, ahí no hay nada. Observen, alguien ve ese archivo y dice, no, aquí no hay nada, aquí hay un hoja en blanco, aquí no hay nada. Y ya trajimos unos datos, importamos unos datos, los subimos a Power Pivot. Si nos metemos a Power Pivot, observen que allí se van a ver esos datos. Voy a meterme por aquí. Y él carga el modelo de datos allí. Y lo empieza a cargar. Observen allí. Entonces tabla 1, tabla 13, tabla 14. Ahí están todas las tablas. ¿Qué sucede con esa tabla 1? La tabla 1 contiene todos los datos de las dos tablas, ya los agregamos. Pero me está trayendo tabla 3 y tabla 14. Realmente por eso no lo necesitamos, ¿no? ¿Sí? Esa tabla 3 y tabla 14 no la necesitamos, ¿no? Y observen aquí, entonces creamos aquí una tablita dinámica a partir de tabla 1. Entonces, ¿qué hace? Pues él nos manda, nos devuelve acá Excel y le dice, digámosle que lo crea ahí en esa sola hojita, en esa misma hojita, hoja de cálculo existente, en esa celda que está. Entonces allí nos cargó y voy a coger tabla 1 acá de los campos, que me coloque allí por peaje el valor. Entonces observen, esos valores y voy a traerlos acá. ¿Sí? No lo está contando. Vamos a darle aquí la opción sumar a ver si lo suma. Configuración de campo, suma. No se puede. Cálculo emitido solo es de tipo texto. Entonces, ¿qué pasó allí? Claro, ese dato es tipo texto. ¿Sí? O sea, en la transformación que hicimos, en query, no transformamos esos datos. ¿Sí? Porque los habíamos eliminado entre esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar, vamos a entrar a Power Query. Recuerden que para entrar allá, voy a cerrar aquí la tablita, voy a entrar a datos, consulta de conexiones y posicionándome en cualquiera de estas tablas, recuerden que allí uno puede ver las consultas esas y lo voy a editar. Me vuelve acá y aquí entonces le voy a cambiarle, voy a transformar esos datos y de una vez voy a quitar esas otras dos tablitas que realmente no se requieren ahí, estas de la 3 y la 14 porque todo está realmente listo. Entonces, por ejemplo, la hora. La hora es un formato hora. Entonces vamos a cambiar tipo hora. La cantidad, observen, el día, el mes, el año, incluso el valor hasta allí. Sí, miren que ahí dice ABC 1, o sea, no se sabe qué tipo de datos son, o sea, no se le ha hecho transformación hecho eso. Entonces vamos a darle botón derecho a esto aquí y digámosles que sean tipo numérico.
Claro, porque esos son números. Las cantidades entre uno, 2, 3 ya quedaron. La última columna, miren que realmente eso es una fecha. Entonces vamos a cambiar el tipo a fecha. Fecha sola, no fecha ahora, porque nos colocaría allí pues. Y esa primer columna, pues estas son tipo texto, realmente pues definamos las de una vez tipo texto. Él las toma como tipo texto, pero vemos aquí la configuración de tipo texto. Texto. Y ya digamos garantizamos de que son tipo texto, ABC. Este es hora, estos son numéricos. Ya. Y estas tablitas de aquí, la 13, entonces vamos a coger esa botón derecho, esta tabla 13, y la vamos a eliminar. Igualmente a la tabla 14, botón derecho, eliminar. La tabla 1, entonces esta es la que quedó ya bien, y ahora sí le damos aquí, cerrar y cargar. Ya le está cargando los datos. Ya lo cargó, entonces ahora sí cambiémosle hasta la configuración. Voy a cerrar esto aquí. Y voy a mostrar aquí la lista de cambios. Y entonces ahora sí vemos la configuración. Incluso si uno desactiva y activa, él ya lo reconoce como valor. Miren, de una lo pone como valores. Ya quedó como valores. Entonces, ahora sí quedó bien configurado eso allí. Bueno, aquí estilo moneda. Pues miren que las transformaciones una vez se sigue derecho y de pronto alguna vez se le olvidó alguna transformación. Pero uno puede volverse y hacer la transformación que uno necesite, ¿no? Ahí quedó ya nuestra tablita. Vamos a guardar nuestra tabla dinámica. Ahora, ¿qué sucede? Esto tiene una característica bien importante. Que si uno viene a ese archivo, voy a meterme en el archivo, que es este, lo voy a abrir, y lo estoy abriendo, y observen que eso tiene una característica bien importante, que si no, uno agrega más tablas, ojo, voy a copiar esta hoja, mover o copiar, que la mueva al final. Sí, se supone, ¿no?, que uno de pronto agregará más hojas con nuevas tablas. Voy a cambiarle el nombre, voy a poner a esto hoja 4 y le voy a quitar aquí, bueno, este como lo copiamos, entonces él le asigna ahí un nombre, número de tabla diferente, entonces vamos a ponerle tabla 15, por ejemplo. Esta, tabla 15. Obviamente, si uno le fuera un nombre de una tabla que ya exista por acá, sí, entonces pues él le va a decir que ya existe, entonces no podría darle ese nombre. Esta es la 14, esta es la tabla 13. No puede cualquier nombre de esas tablas allí realmente. Voy a cerrar. Ah, no, pero antes de cerrar lo voy a poner aquí en los peajes. No voy a dejar peaje 1, no, le voy a poner este peaje 15 también, así como la tabla. Aquí. Y copiamos esto hacia abajo. Y miren que le puse peaje 15 para que veamos pues los cambios. Voy a guardar estos cambios. Listo, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo actualizo mi tabla dinámica? Observen que ya es muy sencillo porque eso ya está conectado, hay conectividad allí. Entonces nos vamos por datos, actualizar todo. Al dar clic en actualizar todo, automáticamente actualiza la información y miren que ya apareció ya el peaje 15. ¿Sí? Cosas bien, digamos, interesantes, que todo depende, ¿no?, de cómo tenga uno la información, de cómo se la den a uno. Sí, o sea, todo depende ¿sí?, de los sistemas de información que se manejen, de dónde se baja la información. Entonces uno monta esas tablas o esos archivos dependiendo de... Por ejemplo, pues yo muchas veces lo que hago es, sobre este archivo, que es donde estoy trabajando, lo traigo la información allí. Que se la bajan de dónde, la bajan por ejemplo de SAP, ¿sí?, de SAP normalmente, o a veces generan algún archivo plano que viene allí
por ejemplo, de un CG1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo depende, entonces uno en sí mismo plantea qué usar. Entonces, por ejemplo, yo manejo macro, entonces yo digo, bueno, ¿qué es más fácil, hacerlo por macros o hacerlo por acá? Y miro también ellos el concepto de quiénes manejan el archivo, si lo va a manejar una sola persona, si pueden ser dos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque entonces las rutas de conectividad o de conexión no son lo mismo si yo le mando el archivo a la otra persona. Sí, entonces miren que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en eso pues es más flexible las macros, aunque esto es muy sencillo, digamos, conectarlo. Pero digamos, trata uno de dejarlo muy sencillo para que la persona que los que manejen los archivos, digamos, no se enreden con eso. ¿Sí? Esa es la idea allí. Voy a guardar aquí.